El Señor Jesucristo me les bendiga a todos, grande, rica y poderosamente. Bueno, estamos aquí en este en vivo maravilloso. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios me les fortalezca de una manera muy especial. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es la misericordia del Señor Jesús. Amén. Dios es bueno y para siempre es su santísima y poderosa misericordia. Bueno, bienvenidos a este en vivo, bienvenidos a este en vivo. Bienvenidos a este en vivo en esta hermosísima noche. Gloria a Dios. Vamos esperando que nuestros hermanos, amigos, todos los que quieran participar, todos los que quieran estar en este en vivo, se vayan conectando. Gracias a Dios por todos los que se van a ir conectando. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bueno. Gloria a Dios. Vamos a comenzar hablando, para hablar de este tema, ¿qué significa Pentecostés? Vamos a comenzar por ahí, pues para llegar a lo que queremos decir en esta, en esta noche. Amén. Pero yo quiero que antes de comenzar hagamos una oración. Amén. Todos los que están ahí podemos orar. Cualquiera que sea, si usted es católico, mormón, yo no sé, o si es pentecostal, o si es de, bueno, en fin, podemos orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, gracias te damos. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, por esta grande y preciosa oportunidad. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que va a estar en este en vivo, Señor amado. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y bendíceme a mí. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno, siempre es bueno orar. Siempre es bueno orar, no importando qué situación tengamos. Amén. Bueno, mis amados, ¿qué significa la palabra Pentecostés? Y el tema es por qué la iglesia Pentecostés o la UPC en Colombia, o la iglesia Pentecostés, bueno, algunos están familiarizados con UPC, pero bueno, poco a poco la gente se ha ido familiarizando con esto, ¿no? Con decir UPC o de la IPUI. Amén. ¿Por qué la IPUI en Colombia no usa el rótulo pentecostal? ¿Por qué no lo usa? Amén. ¿Por qué en Colombia? Es una pregunta que la gente se hace o es una pregunta que la gente le hace a uno. ¿Por qué ustedes no usan el rótulo pentecostal si ustedes pues son pentecostales? ¿Por qué no lo usan? Amén. Bueno, yo quiero darle respuesta a esto. Amén, yo quiero darle respuesta. Dice, ¿por qué la IPUI no usa el rótulo pentecostal en Colombia? Amén. Ese es el tema de esta mañana, de esta noche maravillosa. Bueno, ojalá usted se pueda quedar aquí para que escuche por qué razón no lo usamos. Y aquí hay mucho de qué hablar. Bueno, pero vamos a mirar, mire, la iglesia, la UPC, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, o la IPUI, eh, la IPUI está en más de 200 países en el mundo, en más de 200 países en el mundo. No hay otra organización del nombre, hay muchas organizaciones del nombre o apostólicas en el mundo, hay muchísimas, hay más de 1000, hay más de 1000 organizaciones del nombre de Jesús. Pero entre las más de 1000 que hay, la única iglesia del nombre que está en 200 países es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Es la única. Ni siquiera, pues, las demás organizaciones del nombre llegan a 80 países. No llegan, no llegan. La IPUI está en más de 200 países en el mundo. Es la única organización, no hay otra.
Otras están en 15 países, otras están en 20, otras están en 5 países, otras están en 40 países y sucesivamente. Así, pero no hay otra organización del nombre que esté en tantos países en el mundo como la IPUI. Quiere decir que la visión de la IPUI es muy grande para estar en tantos países en el mundo. Pero bueno, yo quiero explicar esto, pero quiero comenzar hablando qué significa Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra griega que significa literalmente quincuagésimo. Quiere decir esto, 50 días. Tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era una de las 3 fiestas principales que celebraba el pueblo de Israel mandado por Dios. O sea, todo esto era guiado por Dios. Se celebraba 50 días después del comienzo de la cosecha de la cebada, o 50 días después de la Pascua, después de que el pueblo de Israel tomaba la Santa Cena. Entonces, a los 50 días se va a celebrar la fiesta del Pentecostés. También se le llamaba la fiesta de las semanas. Significado, engrandecer a Dios por las cosechas, celebrar que Dios los había bendecido, les había entregado la ley o los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Esto es importante. Amén. Entonces, en ese día se celebraba que Dios los había bendecido, que Dios les había dado los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, lo que conocemos nosotros como cristianos es el día más importante después de la Pascua de Jesús. Sucedió 50 días después de la resurrección de Cristo. Es el día en que se cumplió la promesa que Jesús le había prometido a la iglesia, y Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Entonces nosotros vamos a ver que es el nacimiento de la iglesia del Señor en el día de Pentecostés. Es en el que Dios ya no da una ley escrita en piedra, sino que pone su Espíritu Santo sobre los corazones de los que son su iglesia. Entonces, cuando a la iglesia en Colombia, vuelvo y repito esto, en todos los 200 países y más que está la iglesia, de ese que está en 203 o 215 países en el mundo, el único país que usa, el único país en el cual la iglesia va a usar el rótulo Pentecostés es Colombia. Es Colombia. Ahora, ¿por qué razón lo va a usar? Hay 2 razones, las cuales les voy a detallar en un momento. 2 razones hay. Primero, pues porque cuando la iglesia empieza a usar el rótulo Pentecostal Unida de Colombia, así era que se llamaba la iglesia, si usted pregunta, 50 años atrás, la iglesia Pentecostal Unida de Colombia era lo que es la iglesia Pentecostés Unida Internacional. ¿De dónde va a aparecer ese rótulo Pentecostal Unida de Colombia? Ese rótulo Pentecostal Unida de Colombia es extraído o traído, vamos a decirlo así, traído del norte, de la iglesia Pentecostal o UPCI, o Iglesia Pentecostal Unida Internacional. De allá lo traen y dicen, bueno, se va a llamar Iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque así se llama nuestra iglesia en los Estados Unidos, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Tiene todo que ver con el rótulo pentecostal en toda Latinoamérica. Iglesia Pentecostal Unida do Brasil, Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Bolivia, Iglesia Pentecostal Unida del Ecuador, Iglesia Pentecostal Unida de Chile, Iglesia Pentecostal Unida de la Argentina, Iglesia Pentecostal Unida de Francia, Iglesia Pentecostal Unida de Italia, Iglesia Pentecostal Unida de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta pertenece a la UPC o a través de su enlace Global Misiones.
Toda esta es la iglesia pentecostal unida. Entonces, en Colombia es el único país que va a usar el rótulo Pentecostés porque hace 50 años, pues la iglesia tuvo una separación o lo que conocemos como una división. Entonces, cuando hay una separación y hubo la división, entonces la iglesia queda sin estructura. Los misioneros, según lo que tengo entendido, cuando se da la separación de la iglesia, ellos quieren regresar al norte, diciendo la iglesia se dividió, no podemos hacer nada, ellos se quieren ir al norte. Pero ellos, pues por cosas de Dios, dicen, bueno, no nos vamos, quédense en Colombia, les dicen a ellos, levanten otra iglesia. Entonces los misioneros dicen, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a la nueva organización? Entonces oran a Dios, ayunan a Dios y Dios les coloca en el corazón de los misioneros que le coloquen el rótulo Pentecostés. Pero el rótulo Pentecostés va mucho más allá de un rótulo. Esto va más allá de un rótulo. ¿Por qué va más allá de un rótulo? Por el significado que tiene. Porque Pentecostés quiere decir primicias. O sea, esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia que nació con el derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que nació en el corazón de Dios y esta es la fiesta que celebra las primicias. Amén. Y que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento con lo que ya hemos leído, ¿no? Con lo que ya hemos leído, el significado. Entonces, va más allá de un rótulo. Esto no es solamente un rótulo. Porque si nosotros nos ponemos a mirar el significado, Pentecostés va mucho más allá de un rótulo. Tanto así que hoy la iglesia tiene dos programas, uno a través de Misiones Globales, que le llama Pentecostés cada día, por todo lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva en el día de Pentecostés. Se derrama el Espíritu Santo, almas bautizadas todos los días. Entonces la iglesia dijo, bueno, vamos a tener un programa que se llama Pentecostés cada día. Ese Pentecostés cada día que van a hacer en el director de Misiones Globales de la UPC, la idea es de que en este año 2026 1 millón de almas, 1 millón de personas sean bautizadas en el nombre de Jesús. 1 millón. Y no solamente bautizadas, sino de que 1 millón, y tal vez, no, ahora no tengo datos porque Pentecostés se celebró hace unos 15 días atrás, pero muchos, y podemos pensar, no sé cuántas miles o millones de personas fueron bautizadas con el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto tiene mucho que ver, y mire cómo la iglesia se ha ido identificando con el rótulo que tiene la iglesia en Colombia. La familia Dross también tiene un programa que se llama Pentecostés otra vez. ¿Por qué? Porque la idea es de que el Espíritu Santo se siga moviendo en la iglesia como se ha venido moviendo en el principio. Entonces los misioneros le van a colocar Pentecostés porque hay la separación o hay la división hace 50 años. Entonces la iglesia dice, no le podemos llamar pentecostal a la iglesia que pues debería de usar el rótulo pentecostal, pero llamémosle Pentecostés, que va mucho más allá del rótulo pentecostal. Pentecostal. Entonces le van a colocar Pentecostés. Así le van a colocar la iglesia en Colombia. Y PUI, Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Y Colombia va a ser el único país que va a usar el rótulo pentecostal. ¿Para qué? Pues para que todos en el mundo se den de cuenta de que hay dos organizaciones en ese tiempo, dos organizaciones, y que una no pertenece a la UPC, pero otra pertenece a la UPC, y la que pertenece a la UPC es la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Amén. Entonces, esas son las dos razones por la cual la iglesia
va a usar el rótulo Pentecostés y que toda la iglesia en el mundo sepa de que la iglesia en Colombia se llama Pentecostés. Se llama Pentecostés. Entonces, ¿va a venir a Colombia? Bueno, allá tenemos sede, sí tenemos sede, sí tenemos sede, y esa sede se llama Iglesia Pentecostés Unida Internacional. Amén. Entonces, vamos con otro dato, que la gente pregunta mucho, pero ya le dije las dos razones o tal vez tres razones por la cual la iglesia no usa el rótulo pentecostal. ¿Ok? No lo usa. Las razones son por la división y la otra razón es porque la iglesia, pues, los misioneros, por la guía del Espíritu Santo, dijeron, colóquele Pentecostés porque esta es la iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Esta es la iglesia primera que llegó a Colombia, esta es la madre, por eso le llaman la madre de las misiones, la iglesia que nunca duerme. Por esa razón. Mire cómo es Dios. Dios guía a los misioneros y le dice, colóquele, aunque es más pequeña, aunque van a quedar, mire, van a quedar prácticamente sin pastores para esos 50 años atrás, van a quedar prácticamente sin pastores porque va a quedar un remanente muy poco. Y tengan en cuenta esto, la iglesia nunca va a desaparecer. La iglesia nunca va a desaparecer. ¿Por qué razón? Porque si la iglesia desaparece, entonces Dios mentiría. Porque las puertas del infierno nunca van a prevalecer contra la Santa Iglesia. Puede venir lo que venga, pero Dios siempre se va a guardar un remanente. Un remanente. Dios siempre se va a guardar, así sea un poquito, un puñado. Dios dice, con este puñado tengo luz. Y este puñado es el que va a predicar la verdad al mundo. Así sean 5 o 6 en medio de millones y millones en el mundo. Estos son los que van a predicar la verdad. Es por eso de que esta iglesia guarda celosamente la doctrina apostólica en Colombia. La guarda muy celosamente. Usted va a ver los líderes y dice, aquí no va a entrar esto, acá no va a entrar lo otro, y aquí vamos a guardar la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque la iglesia hace fama no de un logo, sino de lo que es Dios. Amén. De lo que ya leímos y mostramos. Entonces, la iglesia va a quedar con ese remanente. Quedaron con 2 iglesias en ese momento en todo el país. No recuerdo en qué país, no recuerdo en qué ciudades. Y Dios empieza a partir de allí un nuevo comienzo con la iglesia Pentecostés y empieza a levantar. No había dinero, no había mucha feligresía, no había muchos pastores, pero Dios siempre, mire, por eso el Espíritu Santo es muy importante que se siga derramando en la iglesia, porque la fuerza de la iglesia en medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, es el que nos va a dar la fuerza. Y no crea que fue fácil en ese momento para la iglesia volverse a levantar. No fue fácil. Créame, después de haber unas más de 300 iglesias, más de 300 pastores, creo que la iglesia en ese momento tenía como 30, 40 mil, más o menos como 30, 40 mil creyentes en todo el país. No sé si era más o eran menos, pero había un grupo bueno, había un grupo muy bueno. Y no era fácil para la iglesia en ese momento volver a comenzar de cero, volver a comenzar después de que ya ha avanzado, después de que usted ha trabajado y diga, bueno, ya tenemos tantos hermanos. No era fácil para la iglesia. Pero el Espíritu Santo, que siempre ha acompañado a esta iglesia, les dio la fuerza y les dio el ánimo a tal punto de que hoy nuestra iglesia en Colombia ya tiene más de 900 pastores, más de 900 sedes, creo que están más de 902, 905, por ahí 900, y ya tienen miles, no tengo el dato de cuántos hermanos tiene la organización en Colombia, pero tiene miles ya. Podemos contar con miles de hermanos. Podemos contar con miles de hermanos. Y gracias a Dios, porque se ha convertido, mire, a pesar de que
hubo una separación, hubo una división, la iglesia volvió otra vez y repuntó. Ya es una organización formada, ya es una organización con todos sus comités, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, comité de damas, comité de jóvenes, comité de evangelismo, comité de escuela bíblica dominical, comité carcelario, en fin, todos los comités. Y la iglesia ha venido ¿en qué? En un crecimiento y en un avance. Cada día va creciendo, todos los días va abriendo, van bautizando almas, gente está recibiendo el Espíritu Santo, nuevas sedes se van abriendo y va teniendo la iglesia una organización, y esa organización es la que organizarnos es muy importante, porque cuando hay organización, organizarnos es muy importante, porque eso quiere decir de que la iglesia, como Dios es un Dios de orden, entonces en el orden está Dios, y en ese orden, pues la iglesia no se cae. Amén. Eso es muy importante que la iglesia se organice, y por eso Dios la ha venido organizando. Y cada día vamos teniendo un comité de esto, un comité de lo otro. Es cierto de que cuando hay un comité, estos comités a veces, mire, oye, estos comités muchas veces nacen sin dinero, pero la iglesia tiene algo tan especial, hermano, que es el Espíritu Santo, que les da fuerza, que les da ánimo y que les da sabiduría, que aunque no hay, entonces, les voy a colocar un ejemplo. Hace unos 3 años y hace 2 años más o menos nació el comité de ministerio carcelario y el comité de comunicaciones, y no recuerdo qué otro comité. Y son comités que nacen, hermanos, sinceramente y amigos, sin dinero. No hay dinero. Pero Dios coloca hombres que se echan la mochila al hombro y dicen, vamos a sacar estos comités adelante, porque en todo eso mm, se necesita organización y dinero para poderlo llevar adelante. Entonces, pero nacen hombres y dicen, sí, yo me tomo, puede hacerlo, sí, hermano. ¿De dónde vas a? No sé, hermano, pero Dios nos va a ayudar. Y se echan la mochila al hombro y empiezan a avanzar. ¿Por qué? Porque la iglesia viene en una organización, y a medida que va creciendo y va avanzando el tiempo, la iglesia se va organizando. Y así no hayan ciertas cosas, la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahorita quiero explicarles otro punto, porque hace unos años, voy a colocarle unos 26 años atrás y tal vez más, la gente hacía esta pregunta, hermanos. Ojalá usted pueda comentar, compartir. La gente hacía esta pregunta. Pero ¿por qué la Iglesia Pentecostés Unida Internacional no crece en Colombia? ¿Por qué no crecen? Mire esa iglesia chiquitica, mire esa iglesia. Nos decían eso. Ojalá usted pueda comentar y compartir, hermano. ¿Por qué no crecen? Bueno, aquí va la respuesta. Cuando a mí me hacían esa pregunta, recuerdo que para esos días yo estaba pues recién llegando a la iglesia Pentecostés. Me hacían esa pregunta, pero ustedes no crecen, mire ustedes, no, mire, siempre hay chiquiticos, y mire nosotros acá lo grande que somos. Bueno, yo me quedaba calladito porque yo no tenía respuesta. Yo decía, bueno, lo único que conozco es de que esta es la iglesia del Señor, bautizo en el nombre de Jesús. Pues si es pequeñita, pues bueno, gloria a Dios, ¿qué más vamos a hacer? Pero aquí se derramaba la gloria de Dios siempre. Dios siempre se derramaba de una manera poderosa. Y aunque no teníamos muchos recursos, contentos, felices. Amén. Porque pues si nos vamos a dinero, pues el Banco del Vaticano tiene mucho, y si nos vamos a gente, pues a personas, pues los musulmanes, los católicos tienen mucha gente. Bueno, entonces me hacían esa pregunta, ¿por qué no crece la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia? No crece, pero decían en Colombia. Para ese tiempo decían en Colombia. ¿Por qué no crecen en Colombia? ¿Por qué hacían esa pregunta? Porque ellos miraban la iglesia fuera de Colombia, y la iglesia fuera de Colombia, pues tenía la iglesia fuera de Colombia, permítame, ellos miraban la iglesia fuera de Colombia y decían, mire que allá sí crecen, y ustedes, ¿por qué acá no crecen? Inclusive, todavía hay gente, todavía hay personas que siguen diciendo lo mismo. Y ojalá, hermano, usted pueda compartir y comentar
porque el dato que le voy a tirar, lo que yo he analizado, le voy a decir lo que yo he analizado, lo que yo he analizado. Y de pronto para algunos pastores que están nuevos, que de pronto no han analizado esto y hay gente que la hace. Hace unos días, unos pastores que ingresaron nuevos me hicieron esta pregunta. Me agarraron, hermano, y yo pues les respondí, a ver, la iglesia en Colombia sí ha crecido, porque después de 50 años, tener más de 900 pastores y ya tener miles de hermanos, que no sé cuántos miles hayan, no sé si son 50 o 70,000, creo que por ahí está más o menos. Entonces, después de comenzar de una separación, las separaciones no son fáciles. En las separaciones, usted sabe de que las separaciones siempre usted lo dejan pelado, usted lo dejan sin nada. Y la iglesia quedó sin nada, solamente con dos congregaciones, con dos iglesias en el país. Pasar de 50 años a tener 900 congregaciones y no sé cuántos miles de hermanos, si son 50 o son 40 o son 70,000. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se pone a tirar números, mire que la iglesia ha tenido un crecimiento bastante grande. Ha tenido un crecimiento bastante grande. Si miramos números, por ejemplo, si son 50 años y la iglesia tiene más o menos 900 pastores fuera de los que ya murieron, eso quiere decir de que la iglesia por año, más o menos, ha levantado ¿cuántos pastores por año? Por año, cada año, ¿cuántos pastores se levantan por año? Se levantan más o menos 100 pastores. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Más o menos 100 pastores por año. 100 pastores por año. ¿Es un buen número o no es un buen número? Por año. Por año. Oiga, por año. ¿Cuántos cristianos tiene? No sé, eso no, pero sí sabemos que son miles, ¿no? Por ejemplo, el Coliseo del Pueblo, cuando se llena, son 15,000. La última convención que tuvo la iglesia, que fue en Pereira, habíamos 22,000 en un estadio. 22,000. Según estadísticas, quiere decir que se llenó con el 30%, o sea que el 70% se quedó en la casa. Eso quiere decir de que la iglesia está alrededor de unos 70,000 creyentes en todo el país. Si usted tira una división de 50 por 70, ¿cuántos ha ganado la iglesia por año? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Bueno, son muchas almas, ¿cierto? Entonces ha tenido un crecimiento. Y eso que le tocó arrancar de cero nuevamente. Entonces ha tenido un crecimiento. Eso se mide con números. Entonces cuando la gente te dice, es que no crecen, hasta hoy 2026 dicen, es que no crecen, pero ¿cómo no va a crecer? Si arrancó sin dinero, arrancó con dos iglesias en el país después de hace 50 años, entonces ¿cómo no va a haber crecido? Si ha crecido la iglesia. O dígame, hermano, si no ha crecido. Dígame si no tengo razón. Coménteme amén, dígame gloria a Dios. Dígame algo, pero dígame algo. Insúlteme, pero dígame algo. ¿Cierto? ¿Ha crecido o no? ¿Qué dice usted? ¿Ha crecido o no ha crecido? Con estos datos que le estoy tirando, sí ha crecido, ¿cierto que sí? ¿O no? Estamos hablando de datos. Entonces la iglesia sí ha tenido un crecimiento. Sí ha tenido un crecimiento. Y ha tenido un crecimiento muy grande. Ahora, le voy a tirar otro dato. Otro dato. Entonces dicen, la iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia no crece. Pero entonces miremos los que dicen que la iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia no crece, porque pues seguramente ellos no les tocó, primero a ellos no les tocó comenzar de cero. No les tocó comenzar de cero. Cuando ellos arrancaron, la membresía estaba como en unos
30 o 40,000 creyentes en todo el país y habían como unos 300 pastores, escúchenme bien los datos que les estoy tirando, y ya tenían toda una organización, ya tenían toda una estructura. Había presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, líder de jóvenes, líder de damas, líder de evangelismo, ya había todo. Entonces, cuando usted arranca, ellos arrancaron en segunda. No es lo mismo usted arrancar en primera, usted arranca en primera, pero luego le mete segunda. Aquí la iglesia tenía 2 congregaciones, ellos tenían más de 2. Tenían como 300 congregaciones y habían como 40,000, 30,000 hermanos y toda una estructura y había dinerito. Y había dinerito. Entonces, cuando usted le dice a una organización donde no había dinero, donde no había una estructura y le dice que no crece después de 50 años y tener la membresía que ahora tiene, ¿cómo usted le dice que no crece? ¿Cómo usted le va a decir que no crece? ¿Cómo usted le va a decir que no crece? Si ha crecido, ¿cierto que sí? Por aquí me empiezan a decir algo. Yo he notado que ya la mayoría se han pasado a la nacional. Bueno, mire, nosotros estuvimos ahorita en la asamblea y me encontré como 10 pastores, más de 10 pastores que venían de la nacional a la internacional. Y eso pasa así, ahorita estamos así, unos van, otros vienen. Esto está como el bus, ¿no? Unos van, otros vienen. Usted viene, otros van. Esto es normal. No hablemos de la gran mayoría, pues algunos. Y acá hay muchos hermanos no, yo me congregaba en la nacional y acá hay últimamente mucho pastor que está viniendo de la nacional a la internacional. Inclusive ahorita le estaban homologando a muchísimos de la nacional, le estaban homologando la licencia acá. Bueno, pero vámonos a otro dato que le quiero entregar aquí. Resulta de que nos dicen en Colombia no crecen, por decir que en otros países sí es más grande. Pero vámonos a los Estados Unidos, por decir algo. Voy a tomar como ejemplo los Estados Unidos, luego tomaré como ejemplo otros países. Los que dicen que la iglesia en Colombia no crece, si usted se va a los Estados Unidos, ellos llegan como a 100 pastores y su membresía es una membresía muy poca. Pero si miramos la UPC, que hace parte de nuestra iglesia en los Estados Unidos, y le voy a tirar un dato entre Estados Unidos y Canadá, hay como 12,000 pastores o más de 12,000 pastores, y ellos tienen 100. Imagínate. Entonces, quiere decir que entre estos dos países, el uno tiene 6,000, el otro tiene 6,000 pastores, y ellos tienen 100, y ya tienen como 30 y pico de años allá. ¿Por qué en 30 y pico de años tienen apenas menos de 100 pastores o 100 pastores? Deberían de tener, en 30 años deberían de tener lo que nosotros acá en Colombia ya teníamos en 30 años, ¿sí o no? En 30 años, ¿cuántos pastores tenía la iglesia acá en Colombia? Ya pasaba los 300 o 300, pero ellos en 30 años no pasan ni a 200 siquiera. Creo que ni a 150. Y la membresía, tienen una membresía normal. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que no pasan, que no crecen allá. Pero la iglesia en los Estados Unidos tiene toda una estructura demasiadamente grande, que desde ahí es donde se maneja toda la iglesia, los 200 y más países. Imagínense, en 80 años nuestra iglesia tiene más de 45,000 iglesias. En 80 años estamos en más de 200 países. ¿Por qué? Este es otro dato. ¿Por qué ellos en 80 años no están en más de 200 países? ¿Por qué? ¿Ve? Todo esto o sea, esto lo estoy diciendo con el ánimo de que nosotros aprendamos y miremos. Pero mire cómo la iglesia aquí en Colombia sí ha tenido un avance. ¿Cierto que sí?
¿Sí es cierto que sí? Y nadie aguanta una división así. Pero la iglesia lo hizo. Es porque Dios ha estado con ella. Entonces, ¿por qué allá no crecen? Podría yo decir en Estados Unidos, ¿por qué no crecen? ¿Por qué su membresía es tan poquita? Pero la iglesia en Estados Unidos, usted no va a ver los hermanos diciéndole, ustedes no crecen, mire que esto y que lo otro. No, la iglesia no hace eso. Antes les tienden la mano, antes se les ayuda. Es más, hay templos de la otra organización que han sido construidos con plata de la UPC. Inclusive todavía hay templos a nombre de la UPC en este tiempo. O sea, hay como 300 templos a nombre de la UPC todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia se los dejó. Amén. Sí me estoy haciendo entender. Otro dato que les quiero tirar. Por ejemplo, vámonos a los Emiratos Árabes, por decir algo por ahí en los Emiratos Árabes. El misionero que está por ahí tiene una sola familia. La UPC, imagínate, ellos tienen una sola familia. La UPC es mucho más grande. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es esto? Estos son datos, son números. Entonces, mientras ellos tienen una sola familia, la UPC es mucho más grande. Vámonos al Paraguay. En el Paraguay tampoco. En Uruguay tampoco crece. Tampoco avanza. En Argentina tampoco avanza. Ahí luchando como en Argentina tampoco avanza. Son datos que le estoy tirando. Son datos. No crece y no avanza. Y ahí, y manda el misionero y hágale y no avanza. Pero la UPC ahí, la Iglesia Pentecostal Unida de la Argentina, avanza. ¿Sí o no? Va avanzando. ¿Sí o no? Va avanzando. En Brasil, difícil, pero la UPC, Iglesia Pentecostal Unida do Brasil, y en todos, y así. En Ecuador, pues sí tienen un grupo numeroso, porque pues pasó lo mismo que aquí en Colombia. ¿Ok? Pero usted se va a encontrar que hay misioneros que ellos tienen una sola familia. O sea, ellos no, en ese país donde van, no tienen estructura, no tienen líderes de jóvenes nacional, nada, nada. O sea, y si tienen un líder de jóvenes nacional, pues, ¿cuántos jóvenes tienen? No, pues tengo 2 jóvenes o tengo 3 jóvenes nomás. ¿Ve? ¿Sí ve? Entonces, estos son datos y números para que nosotros abramos la mente y que cuando vengan y nos digan, no, es que mire, qué tal cosa. Sí, bueno, gloria a Dios. Pero no le dicen del todo la verdad a la gente. Me estoy haciendo entender con lo que le digo. Entonces, cuando usted dice es que la iglesia en Colombia no crece, ¿cómo que no crece? Si la comparamos, por ejemplo, vámonos a Venezuela. En Venezuela, complicado el crecimiento, difícil, pero la iglesia Pentecostal Unida de Venezuela es una iglesia que va, sí me hago entender, que está creciendo, que está avanzando, que ya tiene toda una estructura. Pero ¿qué es lo que hace que la iglesia crezca? Primeramente Dios, primeramente el Señor y luego el tiempo. Pero hay en algunos países en algunos países que la iglesia se estanca, pero otras crecen ahí. Amén. Otras crecen, otras no, otras sí. Eso el crecimiento lo da el Señor. Pero entonces, el análisis, vuelvo y le repito, el análisis que yo he hecho. Cuando a mí me hicieron esa pregunta hace unos años, 20 años atrás, yo calladito, yo decía, no sé, yo me quedaba callado, porque yo no sabía cómo responder. Pero como ya empecé a salir del país, empecé a analizar la iglesia y ustedes han visto de que yo publico muchas cosas de la iglesia. Entonces me fui dando de cuenta. Entonces cuando ya uno se va dando de cuenta, entonces uno empieza a sacar conclusiones. Amén.
Uno empieza a sacar sus conclusiones. Y lo que les estoy diciendo aquí son las conclusiones a las que yo he llegado. Y si yo me siento con cualquiera, sea quien sea, y le digo, venga, ustedes que nos dicen esto, ustedes que nos dicen esto otro, porque a veces publicamos cosas y la gente, pero ¿por qué ustedes no crecen? Pues lógicamente usted se va a comparar una iglesia que arrancó con toda una estructura y que tuvo toda una estructura con una iglesia que no tenía estructura, es lógico. Es lógico que la que va a arrancar con dinero y estructura, pues va a tener mucho, pues ya va, la otra apenas está queriendo arrancar, pero cuando arranca, cuando usted sabe que cuando uno arranca un carro, neutro le mete primera, pero ya le mete segunda y ya vamos, no sé en qué cambio vamos ya. No sé si vamos en el cuarto cambio. Y vamos ya avanzando y la iglesia ya tiene toda una estructura. Esto nos ha ayudado mucho. Amén. Por eso, después del Pentecostés, mire que la iglesia después de que llegue el Pentecostés, estamos hablando de Hechos capítulo 2, la iglesia comienza a expandirse. Después de que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia y ya ha sido derramado. Y tenemos que seguir proclamando que el Espíritu Santo se derrame, porque es el que nos da la fuerza, porque es el que nos da el ánimo, porque nosotros nos desanimamos, porque el Espíritu Santo es el que provee la salvación. Si dejamos al Espíritu Santo, pues esto no va a funcionar. Amén, no va a funcionar. Entonces tenemos que seguir proclamando el Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada niño, porque los niños pueden predicar, porque los niños pueden ganar almas, porque Dios puede usar a alguien. Y todo esto es el crecimiento de la iglesia. Mire que me gusta mucho el programa, estaba analizando ese programa que ahora tiene la iglesia para los hijos de los pastores, preocupándose, ahora Escuela Bíblica Dominical ya no se preocupa solamente por los niños de los hermanos, sino que Escuela Bíblica Dominical y jóvenes se preocupan por los hijos de los pastores y tienen todo un programa estructurado para que los hijos de los pastores que ya llevan tiempo en la iglesia, ahora ellos son líderes distritales, líderes regionales, líderes nacionales, y tienen todo un programa para los hijos de los pastores, para que los hijos de los pastores permanezcan. Es que ese es otro programa. ¿Qué entendí yo? Dije, ahora los pastores se están preocupando más por los hijos que antes, más. Por ejemplo, yo en estos días hice el culto de oración y yo me enfoqué mucho en mis hijos. En la parte, yo los senté en la parte de adelante, yo los senté en la parte de adelante, eh, y los senté en la parte de adelante y y les di una enseñanza a ellos. Yo dije, y yo creo que ahorita mucho pastor se está preocupando mucho más por sus hijos con este nuevo programa que hay, enfocado en los hijos, en los hijos de los pastores, que ellos permanezcan. Estos hijos de pastores hoy en día son líderes nacionales de música, líderes nacionales de jóvenes, y son ellos. ¿Por qué? Porque los padres se preocuparon para que ellos permanecieran y fueran los que hoy sean pues la bendición para la iglesia. Si esto sigue así con este programa, pues lógicamente, pues esto va a tener, nos vamos a sentir mucho mejor, porque son muchachos que ya vienen con una experiencia. Pero todo esto es a través del tiempo, el tiempo. Ahora, si usted se pone a analizar esto, bueno, decimos, ahorita de pronto no tienen tanto crecimiento, pero estas iglesias en esos países van a crecer, ellos van a crecer, la otra también va a seguir creciendo y todos vamos a seguir creciendo. Mientras nosotros no dejemos al Espíritu Santo de lado, porque si ya empezamos con el tema de que el Espíritu Santo no se recibe para ser salvo, pues. Gracias. Bueno, se vinieron las preguntas. Gracias, hermano Plinio Junior Calvache Gómez. Hágame la pregunta, mi amado hermano. Si ustedes me quieren preguntar, créame de que yo lo que estoy, o sea, mire, a mí me gusta aprender. Por eso la Biblia dice que entre más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó a la iglesia. A mí me gusta aprender para enseñar. Créame de que lo que yo aprendo, a mí me gusta enseñarlo.
Me dice el hermano Plinio, me dice, hermano, soy nuevo y tengo una duda. En Colombia, ¿cuál fue primero? ¿La Pentecostés o la Pentecostal unida? ¿Cómo sucedió la separación y por qué, hermano? Bueno, eso ya lo expliqué al principio. Mire, hermano Plinio, cuando la verdad es de que la iglesia que envía a Larsen no fue la iglesia Pentecostal unida, no. La iglesia Pentecostal unida va a aparecer mucho después por la unión de dos organizaciones del nombre, porque dos organizaciones del nombre se van a unir, entre ellas va a ser la organización donde estaba Larsen que lo envió a Colombia. ¿Me está haciendo entender? Entonces, cuando estas dos organizaciones del nombre se unen, le van a colocar un nuevo rótulo a la iglesia. Y el nuevo rótulo que le van a colocar es Iglesia Pentecostal Unida Internacional. ¿Por qué pentecostal y por qué internacional? ¿Y por qué unida? Esto todo tiene una historia. ¿Por qué? Porque hay una unidad internacional, porque ya está en otros países, porque ya habían enviado misioneros a otros países, y unida por la unidad. Y pentecostal por el día de Pentecostés. De la palabra Pentecostés sale la palabra pentecostal. Pentecostel, que pente quiere decir 50. Pente, costal, Pentecostés. Entonces, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, cuando usted dice, ¿cuál fue primero? ¿Cuál fue primero? Pues cuando la iglesia aquí se le coloca el nombre Pentecostal Unida de Colombia, ese rótulo va a surgir por el rótulo Pentecostal Unida Internacional de los Estados Unidos. Entonces, acá le van a llamar Pentecostal Unida de Colombia. Por eso, en toda Latinoamérica, la iglesia que usted va a encontrar con el rótulo Pentecostal es la internacional. Entonces, ¿cuál fue primero? Si usted se la voy a colocar así, hermano Plinio. Si esta iglesia es internacional y esta nacional, ¿de dónde entonces sale ¿de dónde sale la nacional? ¿Va a salir de la internacional o de la nacional? ¿Qué quiero decir con esto? Que una iglesia internacional no puede salir una nacional. Es de la internacional que sale una nacional. ¿Me está haciendo entender? Porque esta es internacional, esta es grande. Esta es nacional, esta es pequeña. Entonces, de lo internacional sale lo nacional. ¿Ok? Es como bueno, no sé si me hice entender. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, mi amado hermano, entonces, cuando alguien, ¿por qué explico esto? Entonces, cuando alguien me dice, y que todavía siguen diciendo esto, que algunos a veces, por las cosas que uno publica, dicen, no, es que ustedes no crecen. Entonces yo le digo, pues entonces cuando mandaron un misionero hace 15 días, o hace 2 meses, o hace 5 meses, y que está con una sola familia, y allá está la internacional y que tiene miles, ¿ahí qué? Y ellos tienen una sola familia. ¿Ven? Entonces, no quiere decir que no vaya a crecer, no van a crecer, pero necesitan tiempo, tiempo, tiempo. ¿Ok? Pero ya hay otras iglesias que le llevan un avance. ¿Ok? Sería pues como esta la explicación que en este momento yo puedo dar. Pero hemos crecido, no tanto, no somos tantos pues como digamos la otra organización en Colombia, ¿no? Pero lo bueno, lo más importante es de que nosotros no podemos perder nuestros principios apostólicos. Porque si ustedes se ponen a observar, siempre que la iglesia se guardó para Dios, siempre tuvo victoria. Cuando la iglesia decayó y perdió los principios apostólicos, perdió la victoria. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Te salvarás a ti mismo. Ten cuidado. Y eso es lo que la iglesia ha venido haciendo, teniendo cuidado de la doctrina, teniendo mucho cuidado, porque haciendo esto nos vamos a salvar y todos los que nos escuchen. Y ustedes van viendo cómo la iglesia va creciendo.
Y va a llegar a un punto que va a llegar a los 600, 500, y va a llegar a un punto en que va a tener también, si el Señor no viene, aunque el Señor no viene por cantidad, si nosotros nos ponemos a observar si nosotros nos ponemos a observar Noé, es un gran ejemplo Noé. Predicó 120 años y en los 120 años no se ganó a nadie, pero el Señor vino por los que estaban viviendo para Él. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a crecer, sí, vamos a crecer, pero Dios va a venir por los que estén viviendo para Él. Ahora, si nosotros nos ponemos a observar la parábola de las 10 vírgenes, vamos a encontrar que antes de la venida de Cristo, el Señor va a encontrar la mitad para salvación y la otra mitad no va a ser salva. ¿Por qué las insensatas no fueron salvas? Porque no tenían aceite. Y hoy en día la iglesia está diciendo que no necesitan el aceite, o sea, que no necesitan a Dios. ¿Qué es eso? Ateísmo. Y los ateos no pueden ser salvos. Eso se llama ateísmo. No necesitamos a Dios. No necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, mientras vayan dejando el Espíritu Santo, sí, Dios las va a seguir tratando como iglesia, como vírgenes, pero están perdidos, tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Sí, va a seguir llegando la gente, pero muertos. Pero Dios siempre va a guardar su remanente. Dios, recuerde, Dios siempre, cuando Elías dijo, Señor, solamente yo he quedado. No, usted no es el único. Ahora tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Son muchos los que se pierden, sí. Son pocos los que se salvan, sí. Pero aquí tengo mi remanente, dice el Señor. Aquí tengo mi remanente. Dios siempre se va a guardar su remanente. Dios siempre. Ese remanente Dios siempre lo va a guardar. De gente sincera, gente que lo ama y gente que quiere hacer la voluntad de Dios. De pronto, mire que ahí tenemos también al pobre Lázaro, ¿no? Murió en la pobreza, murió siendo un mendigo, pero guardó los principios apostólicos. Los guardó y fue salvo. Y luego fue rico en el cielo y el rico, que era rico en la tierra, era pobre en el infierno. Entonces hay que guardar los principios, porque los principios apostólicos son los que nosotros nos van a llevar siempre a la voluntad de Dios y al cielo. Amén. Y eso es lo que está haciendo la iglesia, guardando los principios apostólicos, guardándonos para Dios. De pronto, pues, no somos muchos aquí, pero bueno, con la ayuda del Señor somos lo que somos. Amén. Y ahí vamos, adelante. Hermanos, gracias por las preguntas. Espero que la explicación que les di haya sido de mucha bendición para su vida. Créame de que no lo hago por jactancia, no lo hago porque tengo un conocimiento. Y compártalo, hermano. Y a medida que vaya teniendo cositas para decir, pues yo las voy a ir diciendo. De pronto no van a caer muy bien. No van a caer muy bien. ¿Por qué? Porque de pronto hemos visto otra cosa o nos han dicho otra cosa. Amén. Nos han dicho otra cosa. Entonces, eso es como cuando de pronto yo me imagino una persona, voy a colocársela así, una pareja, tiene un hijo. Entonces, pasaron los años y el muchacho creció diciéndole papá, mamá, por aquí, papá, mamá. Pero llega un momento en que alguien le dice, mira, ese no es tu papá y no es tu mamá. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Entonces, cuando a nosotros como iglesia nos han dicho una cosa, y por eso es bueno siempre el pastor ser muy sincero. Porque hay gente que estudia y hay gente que aprende. Y esa gente que aprende, uno se la va a topar. Y cuando usted le han mentido, esa gente le va a hacer caer en cuenta de que te mintieron. Y eso es lo que ha venido pasando. Esto es bueno, mi hermano José. ¿Quién debe celebrar los 87 años de haber venido al Evangelio a Colombia? No, hermano, eso lo puedes, que lo celebre, pues eso no podemos celebrar nosotros, lo pueden celebrar ellos.
Y es otra cosita que me he puesto a pensar. Pues nosotros no lo celebramos porque nosotros tuvimos un nuevo comienzo. No lo celebramos porque tuvimos un nuevo comienzo. Pero sí podemos celebrar. Es que lo que se celebra es los 87 años de haber llegado el Evangelio del Nombre a Colombia. No 87 años de una organización. Si celebran 87 años de una organización, que no quiero nombrar pues para no meterme como en problemas porque la gente se enoja por los datos que uno tira y dice, es que estás metiéndote con la iglesia, que yo no sé qué, que no la nombres. ¿Por qué? Porque entonces, y aquí es donde yo me pongo a pensar, si uno se siente orgulloso y cree que tiene la verdad, ¿por qué se enoja cuando la nombran? Eso es lo que yo me pongo a pensar. Quiere decirte que algo está mal. ¿Sí me hago entender? Entonces, los 87 años se celebran de haber llegado el Evangelio del Nombre a Colombia. No 87 años de una organización, porque la organización no tiene 87 años. Nosotros podemos, tampoco la Pentecostés puede celebrar 87 años. ¿Ok? Tampoco. Porque no llegó ni la iglesia, no llegó la iglesia con el rótulo pentecostal ni Pentecostés. Llegó fue con otro rótulo. El Evangelio completo de Jesucristo, creo que algo así se llamaba. ¿Sí me hago entender? Entonces, ninguna de las dos puede celebrar los 87 años. Ninguna. Se celebra, y que las dos pudiéramos celebrar, o cualquier hermano en Colombia, cualquier organización del nombre, que debería ser así, ¿no? Todas las iglesias del nombre celebrando 87 años de haber llegado el Evangelio del Nombre a Colombia. Pero pues como no se puede, porque cada una está en su lugarcito, y ustedes son de acá y ustedes son de allá, pues ustedes son de Apolo, ustedes son de Pablo, ustedes... Entonces nos consideramos que somos de Jesucristo. Bendito Padre. Dios nos ayude, hermanos amados. Que Dios nos perdone. Y les digo una cosa, hermanos, los colombianos somos bastante orgullosos. Somos más orgullosos que los argentinos. Nosotros nos hemos quejado que los argentinos son orgullosos, los colombianos somos más orgullosos que ellos. Somos bien orgullosos. Yo se los digo por experiencia propia. No porque sea colombiano, sino porque yo viví en Argentina y logré ver la humildad de los argentinos y logré ver el orgullo de los colombianos. ¿Ok? Más orgulloso es el colombiano que el argentino. Nosotros nos quejamos, no, que el argentino es orgulloso, y el argentino no es orgulloso. El argentino tiene toda una historia y ellos respetan y aman esa historia. Pero cuando ellos nos ven a nosotros los colombianos, a ellos les gusta desde nuestro acento, nuestra forma de hablar. Si somos negros, mejor, más nos aman. Y si y usted puede tener el pelo, entre más afro lo tenga, mucho mejor. El colombiano no, el colombiano tiene que hacerse el corte, que yo no sé qué. El argentino le fascina el rulo del colombiano. ¿Ok? Y mire, y como saliéndome un poco del tema, pero lo que nosotros tenemos, y saliéndome un poco del tema para explicarles, mire, yo en Argentina llegué a sentarme en un restaurante y cuando vi un colombiano, voy a sentarme con el colombiano para hablar. No, el colombiano salió, se paró y se fue. Hubiera estado un argentino, el argentino no se para, me dice, che, vení, vamos a hablar, que vení, No, el argentino te recibe con amor. Y el colombiano es muy orgulloso, por eso el país que hace la división es Colombia, porque el colombiano lo hace por orgullo, porque el colombiano se cree mucho mejor. En la idiosincrasia, en el ADN del colombiano hay un orgullo impresionante, somos orgullosísimos. Y por eso el país que hace la división es Colombia. ¿Ok? Sí, porque es que en el Canadá lo hicieron, pero mire que en el Canadá fueron tan humildes que ellos se volvieron a unir. Nosotros acá no hemos podido unirnos y somos tan orgullosos y yo les las coloco así. Mire que se habla de paz en Colombia y por lo menos se habla y se sientan a hablar de paz, y aquí se lo voy a colocar aquí, los sectores, y ellos se sientan a hablar de paz. Comente, hermano, y comparta, comente y comparta, comente. Los sectores se sientan a hablar de paz. ¿Cuándo usted ha visto de que nosotros, en medio de toda esta división de iglesia, nos hayamos sentado a hablar de cómo unirnos?
¿Lo ha visto? Y soy muy sincero. Y de pronto la sinceridad con la cual yo hablo no guste, no guste, pero le estoy siendo sincero. Le estoy siendo sincero. No guste. Pero usted cuando ve de que nosotros nos sentemos a hablar de unidad de la iglesia, venga. Y eso lo hacen personas que no son cristianas. Y nosotros que tenemos a Cristo no podemos sentarnos. ¿Por qué sabe por qué no nos podemos sentar? ¿Sabe por qué no nos podemos sentar? Porque no nos podemos sentarnos, hablar, porque el orgullo no nos deja, el orgullo nos deja aquí en el aire, no nos deja sentarnos. Por orgullosos, porque tenemos mucho orgullo, mucho ego en el corazón. ¿Sí ve? Y nosotros predicamos a Cristo, y Cristo es amor, y Cristo es esto, y Cristo es lo otro. Pero somos muy orgullosos. Somos muy, muy, muy orgullosos. Y no sé qué aquí gente me está escuchando. Si eran de otros planes, no sé. Estoy siendo muy, muy, muy sincero. Pero ¿qué piensa usted, hermano amado? ¿Qué piensa usted? Amén. ¿Qué piensa usted, hermano? Bueno, mis hermanos amados, fue un placer haberlos tenido en esta noche aquí conmigo. Fue un placer, fue una bendición de parte del cielo. Me gustó haber charlado con ustedes. Sigan la página José Mosquera. Ya estamos en YouTube también. Ojalá puedan suscribir a YouTube, que será una gran bendición, hermanos amados. Ok, bueno, como ustedes no tienen más preguntas, ustedes no tienen más nada que decirme, pues yo me voy. Yo me voy porque ustedes no dicen nada, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y qué bueno, gracias a los hermanos por las preguntas. Amén. Como ustedes no dicen nada, yo me voy. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Alguien me quiere decir algo, hermanos amados? Bueno, voy a saludar a algunas personas que están aquí conectadas. Vamos a saludar, vamos a Jefferson Garzón, Dios le bendiga. Pablo Galvi, Dios le bendiga. José Fiel Sarmiento, Parra, Dios le bendiga. José Fiel Sarmiento, José Fiel Sarmiento, de Dave Urán, Luis Marino, Plinio Junior, Dora Cano. Bueno, esos son los saludos. Amén. Y sería como orgullo, bobo religioso diría. Bueno, sí podemos, no sé si llamarle un poco ahí también de religiosidad, pero los colombianos somos así. Los colombianos somos así. Que Dios nos ayude, hermanos. Hágamela, hermano, hágamela. Aprovecheme que estoy aquí ahorita en el en vivo, porque yo casi, a veces como me escriben, hay gente que me dice, pero contésteme, hay gente que me habla al interno y contésteme. Yo a veces no contesto porque pues son mucha gente, a veces, y uno puede a contestarle a todo el mundo, a veces es complicado. Lo que ya publiqué y se dijo. Yo tengo otra, dice el hermano Plinio, hágamela, hermano. Es un tema muy importante, dice el hermano Humberto Andrango. Claro, es un tema muy importante, Amén. Y usted puede compartir, comentarlo, luego volverlo a ver, sería de mucha bendición. Hágame la pregunta, hermano Plinio, aprovecheme aquí. Gloria a Dios. Diego Andrés GS, Dios le bendiga. Ya todos aquí, gracias a Dios por los que se van conectando. Qué bendición. Amén. Bueno, mis amados, hágame la pregunta que me quieran hacer. Bueno, mis hermanos amados, si ustedes quieren colaborarme para un cafecito, ¿por qué digo esto? Pues por el trabajo que uno hace, ¿no? Investigar y traer todo esto.
sería bueno, sería una bendición si alguien quiere colaborarme para tomar un cafecito, para seguir trayendo todo el trabajo que hacemos, o de pronto para pagar el internet. Diga, pastor, yo le voy a ayudar a pagar el internet este mes para que usted siga publicando, y si les ha gustado, pastor, yo le ayudo a pagar el internet este mes. Amén. Y sería una bendición para mí. Amén. Porque pues ahorita estoy administrando una iglesia pequeña y a veces las de entrada no son muchas. Por ejemplo, en este momento quería publicar, le estoy vendiendo aceites, aceites para moto. Bueno, la hermana me quiere hacer una pregunta sobre el recasamiento. ¿Se es permitido? Pues hermana, todo me es lícito, pero no todo me conviene, hermana. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Gloria a Dios. Mire, se la voy a colocar así, el recasamiento. Los católicos se recasan, pero la organización religiosa no lo permite. O sea, ellos se recasan, pero dentro de su organización como iglesia católica, ellos no permiten recasamiento. ¿Ok? Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Entonces el hermano que me quiera colaborar para decir algo por un cafecito, o que quiere decir, pastor, le quiero ayudar a pagar el internet este mes, sería una bendición. Mi hermano Mosquera, si ellos se dividieron mi hermano Mosquera, si ellos se dividieron como congregación, sí, no entiendo la pregunta muy bien, pero sí, pues se dividieron como organización. El divorcio existe también. El divorcio, claro, nadie está sujeto al yugo de esclavitud. Y si usted se quiere divorciar, sí, pero no se puede volver a casar, según lo que tenemos entendido. Ok, usted se puede divorciar, él o ella, pero pues quédese solo. Ok, dice la Biblia. Ellos y nosotros, ¿quién es la iglesia? No, pues todos somos la iglesia. Eso no implica de que no sean la iglesia, somos la iglesia. Después de que esté bautizado en el nombre de Jesucristo, arrepentido, lleno con el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, después de que no niegue a Dios, mire que Dios, vuelvo y les explico esto, a las 5 insensatas las siguió llamando vírgenes, o sea que no se habían contaminado con el mundo, pero no tenían aceite. ¿Sí me hago entender? O sea, no tenían el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Esas son como pues mis respuestas. Aleluya al Señor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para hacer? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene algo que preguntar? ¿Alguien más tiene algo que decir en esta hermosa noche? ¿Algún hermano más? Gracias por todos los hermanos que están preguntando. Me gusta cuando me conecto y los hermanos se conectan y están ahí pendientes. A veces de pronto uno se conecta, está por allá haciendo otra cosa. Pero mire que esto uno lo ayuda a mantener también conectado en el Espíritu. Créame que a mí estas transmisiones y todas estas publicaciones que yo hago me mantienen estudiando la Biblia. Yo a veces me levanto y ya estoy pensando en un versículo, ¿qué publico? Pero tiene que ser algo cristiano que publique yo, ¿no? Entonces, claro, tengo que estar pensando en la Biblia, pensando en la obra del Señor, ¿qué publico? Entonces, esto lo mantiene a uno conectado con el Espíritu. De pronto puede ser que lo que uno publique no le guste, pero bueno, no le gusta, pero pues es lo que yo creo que el Señor me ha revelado. Deberíamos unirnos, porque así lograríamos una masiva evangelización y una propagación de la sana doctrina, de la unicidad, o al menos eso debería de ser el motivo de unirnos. Pues hermanos, mire, los que más, les voy a tirar aquí otra perla, mire, los que menos unidad tenemos como organización somos los unicitarios. Los unicitarios nos cuesta muchísimo la unidad. Somos los que más nos separamos en iglesia, somos nosotros. Unos por una cosa, otros por otra, y en fin. Entonces, y luego nos cuesta mucho la unidad. Mire, cuando nosotros los unicitarios hablamos de unidad, de la unidad, hablamos de la unidad del Espíritu con Dios, hablamos de la unidad del Espíritu con Dios, pero
Y cuando hablamos de unidad no de organización, perdón, no del cuerpo de Cristo, sino de organización aquí entre mi grupito. Si tengo 100, si tengo 200, unidad con mis 200. Pero si hay otra iglesia del nombre, no, con esa iglesia del nombre no me puedo unir. Entonces no hablamos de unidad del cuerpo, sino de una organización. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí estamos mal en esa parte. Como iglesia, estamos mal. Entonces, ¿por qué donde está la nacional llega la internacional? ¿Cómo así, hermano? Hermano Luis, no lo entiendo. Dice, entonces, ¿por qué donde está la nacional llega? ¿En qué parte, hermano? Hágame, ¿en qué parte, hermano Luis? Pues, si está hablando en Colombia, pues lógicamente, pues debemos de llegar a esos lugares porque allá hay almas que salvar. Y si hablamos de a nivel internacional, ellos deben de llegar porque hay muchas almas que salvar. Imagínense que somos 8.000 millones de habitantes, somos más de 8.000 millones. ¿Y sabe cuántos somos el mundo unicitario? Bueno, que ese es otro dato. Somos 8.000 millones. Y los unicitarios llegamos a entre 20 y 50 millones. No más, 50. Ellos son 8.000 millones. Entonces todavía tenemos mucho terreno que recorrer. Me dice Plinio, soy simpatizante de la Nacional. ¿Cuáles son los requisitos para ser pastor en la Pentecostés? Arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús, ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no negar que el Espíritu Santo se recibe para ser salvo. No tampoco decir que el Espíritu Santo se recibe cuando es bautizado en el nombre de Jesús. No, debiera, pero entonces eso usted pregúnteselo a Dios, mi hermano Luis. Pregúnteselo a Dios. Le deja un vacío, solo debería de haber una de las dos, no. Como le digo, hay más de 1.000 organizaciones del nombre. Pregúntele a Dios por qué hay más de 1.000. ¿Ah? Usted quiere eso, pero no es lo que Dios quiere. Porque es que todo sucede bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Ok. Así lograr el objetivo de Pablo, ser uno en un mismo sentir, el mismo parecer, entonces, claro, pero pues lamentablemente estamos así, es lo que hay, mi hermano, dicen por ahí, es lo que hay. Mi hermano Mosquera, si ellos se dividieron, ¿cómo? No entiendo, mi hermano Luis, su pregunta. Mi hermano Mosquera, si ellos se dividieron como congregación, como organización, sí, claro, se dividieron. ¿Ya? Esa es la pregunta. La respuesta, perdón. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición poderlos tener aquí. Qué bendiciones, mis amados hermanos. Una bendición todos y cada uno de ustedes, los que hicieron las preguntas, los que están ahí, pues, mirando. Qué bendición. Amén. Qué bendición. Quiero que tus familias y todos ustedes sean muy, muy bendecidos. Amén. Y bueno, aquí estamos. Bueno, mis amados hermanos, cualquier cosa, aquí seguimos con la ayuda del Señor Jesucristo. Si Dios nos lo permite, mañana tendremos otro en vivo. Puede ser de que el en vivo nazca de alguna pregunta que hagan o de algo que la gente diga. ¿Un varón que se haya casado con una divorciada puede ser pastor?
o misionero? Pues depende, hermano. Depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, en nuestra organización no puede. Pero puede ser de que alguna organización del nombre sí acepten que el muchacho se divorció y volvió y se casó y sea pastor y sea misionero. Por eso se habla de organización. Y depende de cómo cada organización esté organizado. Eso es respetable, aunque nosotros no lo compartamos. ¿Ok? ¿Toda división es pecado, sí o no? Claro, la división es pecado. Sí, es pecado. ¿Ok? Dios nos ayude. Ya, Dios nos ayude. Dios nos guarde. ¿Ok, mis amados? Sí, Señor. Mis hermanos, estoy vendiendo aceitico, saliendo un poco del tema. Ay, mis amados, yo no me quiero ir. No me quiero ir. Pero pues, se nos va haciendo tardecito, ¿no? 10:50. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en un próximo en vivo.